Vamos a hablar de la terapia centrada en emociones o TCE. Comenzamos con la historia. El autor principal de esta terapia es Leslie Greenberg. Este comenzó siendo ingeniero y después de hacer un doctorado en psicología se dedicó a la clínica y a la docencia en la Universidad de York, en Toronto, Canadá. La formación psicológica de este autor es muy heterogénea y asume algunas de las siguientes ideas humanistas: la visión de la persona de Rogers, la idea de cambio de la terapia experiencial de Gendlin, la importancia de vivir en el presente de la Gestalt y la búsqueda del sentido de las terapias existenciales. Aparte, este autor es un gran integrador de modelos, por lo que incorpora a estas ideas humanistas algunas teorías, conceptos y visiones, como son la teoría del apego, una teoría de las emociones, el concepto de esquemas de los modelos cognitivos constructivistas, el concepto de relato de los enfoques narrativos y la visión sistemática para trabajar con parejas. En la actualidad, este autor sigue desarrollando su teoría y no es raro verlo aparecer por nuestro país, España. A continuación hablaremos de la visión de la persona. Comenzaremos por el valor adaptativo de las emociones. Las personas tienen recursos y también pueden desarrollarlos. En este proceso de desarrollo, las emociones tienen un papel muy importante. Esto se debe a que conectan con las necesidades básicas y dan información de cómo se encuentra la relación con el mundo que rodea a las personas. Esto se traduce en que las emociones tienen un gran valor adaptativo. Cada emoción nos lleva a algo y tiene un valor comunicacional, ya que las personas reaccionan cuando éstas se expresan. A continuación hablaremos de los tipos de emociones. La terapia centrada en emociones diferencia tres tipos de emociones. Las emociones primarias, las cuales son miedo, tristeza, enfado, vergüenza y asco. Estas son espontáneas ante situaciones externas, las cuales nos impulsan a actuar de cierta manera. Algunos ejemplos son el miedo, que lleva al escape, la tristeza, que conlleva la retirada, el enfado, que conlleva atacar, la vergüenza, que lleva al ocultamiento, el asco, que conlleva al alejamiento, y la felicidad o el amor, que aumentan la colaboración. Por otro lado, las emociones secundarias son las emociones que sentimos cuando analizamos nuestras emociones, es decir, son las reacciones ante las emociones primarias. Se diferencia con las primarias en que éstas tienen que ver con las creencias previas más que con las situaciones concretas. Estas emociones secundarias no tienen una salida clara. Por este motivo, gran parte de la terapia se basa en la búsqueda de la emoción primaria, que es la que provoca la conducta. Por último, están las emociones instrumentales, que son emociones falsas, las cuales las personas no sienten y por tanto son las que se utilizan mediante la expresión no verbal para manipular a otras personas. Ahora hablaremos del doble sistema de procesamiento. Existen dos sistemas de procesamiento de los hechos, los cuales actúan de forma paralela. Estos sistemas de procesamiento son el sistema afectivo experiencial y el sistema conceptual. El sistema afectivo experiencial funciona de forma automática y de una forma muy rápida. Es casi un reflejo, pero es aprendido. Su objetivo es ofrecer una respuesta rápida y preverbal a situaciones a partir de una evaluación básica. El sistema conceptual funciona a la vez que el sistema afectivo experiencial, pero es mucho más lento, es reflexivo, implica que el lenguaje interviene e implica un análisis. Por esto, su procesamiento es lingüístico y es el encargado de la interpretación de los datos para tomar decisiones que sean más reflexionadas. Esta terapia, la TCE, tiene la idea de que el primer sistema emocional avisa de lo que está pasando y de lo importante que puede ser, mientras que el sistema conceptual, el segundo sistema, dice cómo hay que entender el suceso y las alternativas de cómo actuar existentes. Ambos sistemas son esenciales para la supervivencia. El sistema afectivo experiencial conlleva cometer muchos errores, pero también nos salva de muchas situaciones en las que si te paras a pensar corres un riesgo. Por otro lado, el sistema conceptual es más fundamental para elaborar los conocimientos. Para la terapia centrada en emociones, el protagonista de la vida psíquica es el yo proceso, el cual es un narrador activo de la experiencia, es decir, la persona se cuenta lo que está pasando y desde este punto construye nuevas narrativas para entenderse y entender el mundo y, al mismo tiempo, creamos esquemas emocionales que nos permiten reaccionar ante futuras situaciones. Aclaremos lo que son los esquemas emocionales. El sistema afectivo experiencial y el sistema conceptual activan unos esquemas emocionales que son producto del aprendizaje emocional, que ocurre a través de la experiencia, los cuales son estructuras de memoria basadas en recuerdos que al activarse permiten ofrecer una respuesta a una situación concreta. Estos esquemas están formados por diversos componentes. Estos son las emociones, los patrones de respuesta fisiológica, los pensamientos, las estrategias de afrontamiento y los elementos motivacionales.
Los esquemas emocionales se activan con ciertos estímulos, tanto internos como externos, y forman patrones de organización mental, los cuales permiten el procesamiento de la experiencia y, a continuación, crear un plan de acción. Esta terapia considera patrones a las organizaciones del yo. De estas organizaciones, este autor considera que hay varias organizaciones. Estas organizaciones son estados mentales que incorporan todos los elementos descritos y determinan el funcionamiento ante la situación. A continuación, hablaremos de la patología. Para la TCE, como es rogeriana y humanista, la patología se refiere a un estancamiento en el proceso de desarrollo de potencialidades, el cual se produce por una alteración en el sistema que se encarga del manejo de las emociones. Esta terapia describe 4 causas de la disfunción emocional. La falta de conciencia sobre las emociones, que se refiere a lo que ocurre cuando la persona no es capaz de extraer la información útil para la vida que tienen las emociones. Esto ocurre por un déficit para identificar los sentimientos o por la evitación activa de estos sentimientos. Otra causa son las reacciones inadecuadas, las cuales son consecuencia de la existencia de esquemas emocionales adaptativos aprendidos en el pasado. Otra causa puede ser la incapacidad para regular las emociones. La existencia de habilidades de autorregulación hace que las personas se sientan a veces desbordadas por emociones que son muy intensas y otras veces traten de hacerse insensibles para evitar expresarlas. El no control tiene un efecto devastador en la gente y la supresión de las emociones tiene un efecto devastador en la propia persona. Por último, otra causa es las dificultades en la construcción de narrativa. Esta es la más cognitiva. El problema está en que las personas no son capaces de usar la información que extrae de las emociones para la construcción de una visión coherente y diferenciada de estas emociones. Pasando a la intervención, estos son los 3 objetivos principales que persigue la aplicación de la terapia centrada en emociones. En primer lugar, ayudar a que las personas se permitan a sí mismas experimentar sus emociones y aceptarlas. En segundo lugar, favorecer que aprendan a regular, manejar y convertir las emociones en otras más adaptativas. Y por último, promover que las personas creen significados positivos de las emociones mediante su entendimiento, es decir, para qué sirven, qué quieren decir, para que puedan construir narrativas coherentes sobre sí mismos. Respecto a las características que ha de poseer el terapeuta, este claramente ha de ser lo más parecido a un coach emocional humanista, que combine en su intervención 2 facetas, la empatía y el cambio. Por una parte, el terapeuta ha de ser empático y hacer que el cliente se sienta validado durante su intervención. Esta es una faceta claramente rogeriana, en la que el terapeuta tendrá que mantenerse en contacto con la experiencia emocional del individuo, haciéndolo sentir comprendido desde la autenticidad y la aceptación, promoviendo una colaboración por ambas partes en las tareas y metas de la intervención. A esta premisa rogeriana, Grinberg añade el aspecto de promoción del cambio, ya que no cree que el simple establecimiento de una buena comunicación con el cliente sea suficiente para que se genere un cambio en él. Se entiende promover el cambio como favorecer el reprocesamiento de experiencias emocionales, el crecimiento, la toma de decisiones y la finalización de asuntos inconclusos. Con esta premisa de promoción del cambio, nos internamos en el proceso terapéutico de la terapia centrada en las emociones. Esta intervención consistente en el reprocesamiento de las emociones consta de 4 fases. 1. Identificar contenidos emocionales problemáticos, también conocidos como marcadores. 2. Seleccionar una técnica o tarea adecuada para dicho marcador que nos permita acceder a las emociones. 3. Favorecer el reprocesamiento emocional. 4. Construcción de nuevas narrativas desde la experiencia. Empezaremos con los marcadores y las técnicas. Definimos marcadores como momentos de cambio puntuales que el terapeuta capta en terapia y que sugieren que puede existir una emoción conflictiva detrás. Una vez detectado un marcador, el terapeuta pone en marcha una técnica adecuada cuyo objetivo será el reprocesamiento emocional de la posible emoción problemática no manejada, que es el fin último de la terapia centrada en emociones. Estos son algunos ejemplos de marcadores y sus respectivas técnicas. Las reacciones inesperadas ante eventos, sean durante una sesión o fuera de ella, resultan un marcador cuya técnica más adecuada consistirá en recrear con el terapeuta la situación conflictiva, para profundizar en los pensamientos y emociones generadas, así como entenderlas, darles un sentido y plantear otras formas de afrontamiento más adaptativas. Las sensaciones confusas que las personas no saben expresar o gestionar pueden ser trabajadas con la técnica de focusing. Los dilemas complicados o conflictos entre partes que hacen difícil tomar una decisión pueden trabajarse con el juego de sillas gestáltico, otra de las grandes e influyentes en esta terapia.
El bloqueo de emociones o incapacidad para sentir las emociones, que se produce cuando el cliente no puede permitirse sentirlas, por miedo, tristeza, enfado, negación o por lo que sea, puede tratarse con la técnica de la silla vacía gestáltica. Con los asuntos inconclusos también es recomendable emplear la técnica de la silla vacía gestáltica para poder tener una conversación con esa tarea pendiente. Por último, el sentimiento de vulnerabilidad provocado por inseguridad o percepción de inferioridad requiere de la validación y la comprensión del terapeuta, de modo que el individuo sienta que puede tener y expresar esa emoción de forma normal. Pasamos al reprocesamiento emocional. Esta fase posee a su vez ciertos pasos que han de seguirse para favorecer el cambio emocional que tenemos como objetivo. Primero, acceso a la emoción, centrando la atención en ella y conectando con sus reacciones fisiológicas. Esto puede aparecer de forma natural o con ayuda de alguna técnica. Segundo, la expresión. El terapeuta invita al cliente a mantener la emoción problemática con todos sus aspectos, fisiológicos, sentimentales, cognitivos, etc., con el objetivo de que advierta la secuencia de funcionamiento del patrón que se activa y que identifique las emociones secundarias para poder acceder de este modo a las primarias y así dar con las necesidades no cubiertas que provocan dicha emoción. Tercero, la regulación. Para poder gestionar la emoción pueden llevarse a cabo todo tipo de acciones que distraigan la atención de la propia emoción, como respiraciones profundas o centrarse en elementos del presente, además de hacer uso de técnicas de autoconsuelo y aceptación. En cuarto lugar está la comprensión. Gracias al desbloqueo de las emociones, la persona puede ser capaz de acceder a la información de la que antes no podía disponer, lo que posibilita la creación de nuevos significados. Quinto, la transformación de la emoción. Gracias a la expresión de la emoción, se posibilita su transformación. Al identificar las emociones secundarias que provocan malestar, pero que no son coherentes con la situación, y con la ayuda del terapeuta, las personas son capaces de comprender la necesidad no resuelta y desarrollar una emoción primaria adaptativa. Por último, la exposición a nuevas experiencias relacionales. Una vez que se produce el aprendizaje de la gestión y transformación de las emociones, la persona está preparada para afrontar nuevas situaciones en las que se puedan dar estas emociones tratadas y también recibir apoyo por parte de esas relaciones. Por lo tanto, podemos concluir que los objetivos principales del reprocesamiento emocional son permitir que la emoción se exprese para poder acceder a la información de la necesidad no cubierta. Apropiarse de esta experiencia, es decir, de la información transformadora que lleva la emoción y que nos va a guiar hacia la dirección que debemos tomar. Por último, tras la expresión y la transformación, permitir nuevas maneras de sentir. Pasando a la construcción de nuevas narrativas, cuando se produce la transformación de las emociones y la información a la que accede permite a la persona comprender la situación de otra manera, podemos decir que se ha producido el cambio que esperábamos, es decir, que la transformación de las emociones en otras más adaptativas permite un cambio de la narrativa que el sujeto se encuentra a sí mismo, y por consiguiente permite un modo de actuación más adaptativo, coherente y acorde con la realidad.